Quería traerle un tema hoy que creo que es de vital importancia para los días que estamos viviendo. Y yo quise ponerle por título: Volvamos a ser iglesia. El mundo necesita la iglesia en el día de hoy. La iglesia es el único vehículo, es la única institución, es la única organización hoy en día que puede hacer la diferencia en este mundo. Y para hablar de la iglesia quisiera ir a los tiempos donde comenzó la iglesia, donde estaba actuando la iglesia de la manera que la iglesia debe actuar. Por la gracia de Dios, yo creo que aquí todos los que habemos somos parte de esa iglesia que Cristo eligió, esa iglesia que Cristo instituyó, el mismo Señor de los cielos instituyó, ¿verdad? Y nos hizo parte a nosotros de ella. Y quisiera leerles ahí en el capítulo 2 de Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, verso 43 al 47. Y dice el título de esta porción, dice: la vida de los primeros cristianos. La vida de la primera iglesia. La vida de esos primeras personas que habían recibido el mensaje de Cristo y que habían formado parte por la convicción en sus corazones, habían llegado a formar parte de lo que es la iglesia de Dios. Esa misma iglesia a la cual pertenecemos nosotros, la iglesia de Cristo es una, escúcheme bien. Amén de las denominaciones que hayan, pero toda iglesia evangélica tiene a Cristo como centro y eso es suficiente para ser parte de la única iglesia de Dios que Dios viene a buscar, y de esa iglesia que debe proyectarse en este mundo, que debe hacerse presente en este mundo. Y vamos a ver lo que dice allí el segundo capítulo de Hechos, verso 43, y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta pequeña porción, en estos breves versículos, está descrita lo que es la misión, la importancia, el comportamiento, la vida de la iglesia de Jesucristo en el mundo. En este lugar donde nosotros estamos, podemos vernos identificados con la misma misión de aquellos primeros cristianos. Y para empezar con la iglesia tenemos que empezar a hablar de aquel que la instituyó. ¿Quién fue esa persona? ¿Qué sucedió con esa persona? ¿Qué hizo esa persona que después organizó e instituyó a la iglesia? La iglesia a través de los tiempos ha sufrido ataques, ha sufrido por malos comportamientos, de mal testimonio, lo que la ha hecho retroceder, perder dignidad, perder credibilidad, perder poder y perder unción. Pero la iglesia que instituyó Jesús tenía todas estas cualidades. Proyectaba respeto al mundo, proyectaba disciplina al mundo, manifestaba la unción de Dios y el poder de Dios en el mundo. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, dice que llegado el tiempo, allí en Gálatas 4:4, el apóstol Pablo escribe algo importante allí. Dice que llegado el tiempo, en el tiempo preciso, dice que Dios decidió por su voluntad, por su gracia, por su misericordia para con la humanidad, dice, manifestarse al mundo. Dios, el todopoderoso, la deidad entera, el poder ilimitado que creó todo lo que existe, decide limitarse en la persona de Jesús de Nazaret. Dice que llegado el tiempo se limitó allí a cierta medida, que dice la palabra de Dios
que se hizo hombre, que se despojó de toda la gloria, se despojó de lo que era esa persona, esa segunda persona de la Trinidad en el cielo, y vino a ser un hombre como usted y como yo. Se rebajó, se humilló a nuestra categoría para poder salvarnos. Y esto lógicamente puso una limitación, o trató de poner una limitación a lo que fuera la plenitud o la manifestación de la plenitud al tomar Jesús la forma de hombre, o a tomar Dios la forma de hombre. Ahora dependía específicamente de la persona de Jesús, de cuán limitada iba a ser la manifestación de Dios al mundo a través de él. Dependiendo de la vida de Jesús, dependiendo del comportamiento de Jesús, el hombre, Jesús de Nazaret, aquel que en cierta ocasión dice que le dijeron a aquellos escribas: ¿quién es este? Si este es un hombre igual que nosotros. Vaya, tiene hermanas y hermanos igual que nosotros. Conocemos a su madre. Miren ahí a su padre, ellos tenían por padre a José. ¿Ok? Dice el carpintero, lo vemos todos los días, vive entre nosotros, sus hermanas están entre nosotros, las vemos todos, los conocemos desde que nació. Aquel humano era el encargado de ver cuán limitado sería ese poder de Dios, esa plenitud que había sido encarnada en cuerpo de hombre en este mundo. Dependía de él también no solo el poder de la deidad, sino también la revelación de Dios al mundo. Jesús vino a revelar a Dios al mundo. La misión de Jesús era que todos conocieran a Dios, y a través del conocimiento de Dios por su persona, entonces pudieran arrepentirse de los pecados, entregar su vida a Él y ser nueva vida y nacer de nuevo en Él. Esa era la misión de Cristo. Para todo esto sabemos que había necesario un sacrificio, el cual Él mismo iba a hacer el sacrificio por toda la humanidad. Por eso debía ser hombre, porque Dios no podía representar a la raza humana, tuvo que ser hombre para poder representar al humano. Como dice la Biblia, por un hombre entró el pecado para todos nosotros. Con el pecado la muerte, con el pecado la consecuencia, la condena eterna. Pero por otro hombre fiel, que no fue igual que el primero, sino que este fue fiel en todo, entró la vida, entró la luz, entró la esperanza, entró la salvación y la seguridad de que todo aquel que en Él cree no se pierde y va a la vida eterna. Hermanos, es maravilloso cuando entendemos lo que sucedió en la persona de Jesús. La total entrega de Jesús al Padre. En varias ocasiones vemos cómo cuando le preguntan a Jesús: ¿quién tú eres? ¿A qué tú viniste? ¿Qué tú estás haciendo? Y esas palabras que tú hablas, ¿qué cosas son? Él decía: esto no es mío. Yo no hablo por mí mismo. Yo hablo lo que el Padre me dice que yo hable. ¿Qué es lo que tú haces, Jesús de Nazaret? Yo no hago las obras por mí mismo. Yo hago las obras que mi Padre me manda que yo haga. ¿De quién tú das testimonio? Yo doy testimonio del Padre. La sujeción, el quebrantamiento a la humanidad, la limitación a su humanidad para desatar la ilimitación de Dios. Para que en Él fluyera completamente el espíritu y la plenitud de toda la deidad sin límites. Era necesario que Jesús dijera: ¿sabes qué? Yo no voy a hacer mi voluntad. Yo no voy a hacer lo que yo pienso. Yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino que yo estoy aquí por una misión y yo voy a hacer la misión que me envió el Padre que yo hiciera. La misión que Dios, el Padre, por la cual Él me trajo a este mundo, me dijo que hiciera y me pidió que hiciera. Y eso es lo que yo hago. Hermanos, de esa manera fluyó el poder de toda la deidad, del infinito Dios, a través de Jesús. Por eso es que vemos a Jesús haciendo milagros. Por eso es que vemos a Jesús que no hay limitación en Él a la hora de lo mismo sanar a un ciego, que sanar a un sordo, que un cojo, que un manco, que perdonar pecados. No vemos limitación en Él
a la hora de resucitar muertos. No vemos ningún tipo de limitación del poder de Dios en Él, porque Él solamente estaba siendo el canal a través del cual el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo, estaba obrando a través de la persona de Jesús de Nazaret. Pero si Jesús, por el contrario, llega a poner límites y dice: yo he venido a este mundo, y empieza con la duda: no sé si he venido de Dios, quizás pensando como humano, antes de allí de ser ungido. Porque recuerde que Jesús tuvo una etapa antes de ser bautizado que no había descendido el Espíritu Santo sobre él. Y esa historia de Jesús en esos años, la Biblia no la cuenta. Esa historia de Jesús en esos años fue un niño jugando con sus hermanos en su casa. Fue un niño aprendiendo el oficio de la familia, la carpintería. Fue un joven desarrollándose como otro joven normal. ¿Qué hizo la diferencia? Cuando Jesús comienza a obedecer la voluntad de Dios y a cumplir en él el plan por el cual él había venido a este mundo. Eso desató el poder. Vemos que Jesús se bautiza a la edad de 30 años y no sale por el mundo predicando, no sale por el mundo haciendo milagros, sino que inmediatamente que es bautizado, que es confirmado su ministerio, va y se aparta al desierto, va en el Espíritu entregado. Quizás él no quería ir al desierto, pero el Espíritu dice que lo llevó al desierto. Y él, como obediente al Espíritu de Dios, fue allí y tuvo un tiempo de ayuno de 40 días. Oye, hermano, yo quiero que usted deje de comer por 3 días. Al cuarto día usted se come la pared. Dice que Jesús ayunó durante 40 días allí, sin comer nada, y muy probablemente sin tomar agua, que era en el desierto. No había agua allí para 40 días. Y dice que allí fue tentado en todo, fue probado en todo, todavía fue probado a ver si ese era el vehículo a través del cual se iba a manifestar el poder de Dios al mundo, trayendo salvación para usted y para mí. Pero Jesús, enfrentando la misma prueba que enfrentó aquel primer hombre que falló, dice que al contrario de aquel, Jesús permaneció fiel. No desobedeció a Dios, se mantuvo firme, reprendió a Satanás y salió victorioso. Al final de ese periodo de prueba y de tentación, dice que el cielo se abrió y los ángeles le servían. Los ángeles le servían porque a través de su persona estaba fluyendo el poder de Dios. No había en Jesús ninguna restricción, no había en Jesús ningún impedimento para que fluyera ese poder de Dios libremente y plenamente en Él y a través de Él. Por eso nos maravillamos y decimos: cuán grandes cosas hizo Jesús, cuán grandes milagros hizo Jesús. Mire, el mundo entero conoce a Jesús. Los libros de historia hablan de Jesús. Los historiadores que aún no eran cristianos hablan de Jesús. Jesús cambió la historia del mundo porque hizo algo extraordinario, porque todos pudieron ver el poder ilimitado de Dios fluyendo a través de su persona. El mundo pudo conocer entonces de cerca a Dios. El mundo pudo aprender de Él directamente. Jesús se sentaba, enseñaba las verdades de Dios. Aquel mundo, ¿verdad? Aquellas personas, compartió Dios mismo entre los hombres con aquellos hombres. Estaba Dios allí. Por eso es que la Biblia dice: Immanuel, Dios con nosotros. Immanuel, Dios entre los hombres, habitando, enseñando en la persona de Jesús de Nazaret. Es precioso, hermanos, cuando entendemos esto, pero aún es más precioso cuando vemos a ese Jesús ascender a los cielos, victorioso, resplandeciente,
ascender a los cielos. Y quizás muchos pensaron aquí terminó todo. Pero Jesús había establecido su iglesia. Si leemos los capítulos del Evangelio de Juan, del capítulo 15 al capítulo 17, vemos esas últimas horas de Jesús, ese último día de Jesús antes de ir a la cruz, orando, empoderando, estableciendo a su iglesia, aquellos sus discípulos, aquellos sus apóstoles que habrían de salir por el mundo después de él, después cuando él ya no estuviese. Así comienza la iglesia de Cristo, así comienza la iglesia de Dios y así comienza la historia de la iglesia de Jesucristo en este mundo, enviada para cuando él no estuviese. Y dando allí en Hechos 1, 4 al 5, dice que Jesús mismo ascendiendo a los cielos les dice algo precioso y lo vamos a leer rapidito. Y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y allí es donde comienza de verdad la iglesia de poder. Hasta ahora Jesús había orado, había escogido, había apartado un grupo, les había enseñado. Pero en Pentecostés ocurrió algo tremendo, algo hermoso, algo maravilloso. Dice que aquellos que quizás estaban acobardados, que tenían incertidumbre, que estaban temerosos, que no sabían mucho qué hacer, dice que se fueron a pescar cuando pasó toda aquella revuelta de la crucifixión de Jesús. Se fueron a pescar porque es lo único que sabían hacer. O sea, la teoría de 3 años que Jesús les había dado, quizás ellos dijeron: no es el momento de emplearla, vamos a esperar un poco más. Pero hay algo tremendo, hermanos, que después de Pentecostés y después que se cumple la promesa que Jesús le está haciendo aquí, que no dentro de muchos días iba a descender un poder en ellos, que los iba entonces a impulsar, y desde entonces ese poder estaría con esa iglesia para siempre. Escuche bien, para siempre, sí, hasta hoy, y estará hasta el día de la venida de Cristo. Escúcheme bien, ese poder del Espíritu de Dios que mora en la iglesia, que estuvo en Jesús, y que Jesús al ascender dijo: yo lo voy a enviar a la iglesia. Aleluya. Dice que la primera reacción de aquella iglesia fue predicar con denuedo las grandes maravillas. Y vemos de ahí en adelante una iglesia poderosa, una iglesia haciendo milagros, una iglesia ayudando a los demás, una iglesia consagrada al poder de Dios, una iglesia que no pone límites al poder de Dios, una iglesia que no pone impedimento al poder de Dios. Por eso dice que pasaba Pedro y la sombra de Pedro sanaba a todos los que estaban en la acera, porque el poder de Dios fluía a través de sus hijos, a través de su iglesia, a través de los miembros que él había escogido. Aquella que es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y esa iglesia somos usted y yo. Y hoy estamos viviendo en un tiempo crucial en el mundo, donde el mundo necesita esa iglesia hoy, donde el mundo necesita ese poder que estuvo con Jesús de Nazaret, que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo. Escuche la historia de Pablo, es maravillosa. Pablo era muy docto, muy instruido, sabía mucho de Dios, teóricamente. Pero dice, no se encuentra un solo milagro hecho a través de Pablo antes de encontrarse con Jesús, antes de ser parte de la iglesia de Jesús, antes de ser parte de ese grupo de hermanos, de miembros del cuerpo de Cristo. No había. Sin embargo, después dice que Pablo reprendía demonios. Dice que Pablo sanaba enfermos. Dice que Pablo le dijo: muchacho, levántate. Y un muchacho que había muerto: levántate. Y anduvo el muchacho. Vemos el mismo poder de Jesús. Y Jesús lo dijo. Jesús en sus últimos momentos de aquí en la tierra con sus discípulos lo dijo. En Marcos lo dijo. Marcos 16, 15 al 18 y 19 al 20. Dijo algo precioso allí.
Jesús dijo que iba a ser así. Si usted es de esos que piensa que bueno, el poder se quedó con Jesús y ascendió al cielo, y que fue en los tiempos de Pablo, y esas cosas no suceden en el día de hoy a través de la iglesia, está equivocado. Vamos a ver qué dice ahí Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos a ver qué le dijo, qué le instruyó Jesús a la iglesia. Vamos a ver. Marcos 16, verso 15. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué hizo la primera iglesia cuando recibió la unción del Espíritu Santo y el poder? Salió a predicar. Dice que Pedro salió de aquella casa donde estaban reunidos, se abrieron las puertas y salieron todos ellos, y Pedro se paró frente a una multitud. Óigame, esa multitud no eran amigos. Esa multitud días antes había crucificado al líder de Pedro, al cabeza del grupo, aquel que hacía señales y milagros. Lo habían llevado a la cruz. Esa gente que estaban escuchando a Pedro. Se habían judíos allí de todos lados. Y Pedro dio una predicación, incluso diciéndole que ellos mismos que se arrepintieran. O sea, las palabras de Pedro no fueron palabras, tú vas a prosperar, dale que hicieron bien, dale que están haciendo bien, dale que se están portando bien. Las palabras de Pedro a aquella multitud, dice que no fueron palabras suaves. Le dijeron, y este Jesús de Nazaret, del que yo les he contado, a ese fue el que ustedes crucificaron. Les estaba diciendo asesinos. Y dice que fue tal el poder de aquella palabra, el poder del Espíritu fue tal que se convirtieron, ¿cuánto? 3,000 personas. 3,000 personas. Ya Pedro no era aquel que pescaba solamente. Ya que él no era Pedro que quizás hablaba y lo escuchaban en su barrio, sus amigos, aquellos conocidos. Ahora Pedro estaba siendo usado por el poder del Espíritu Santo como iglesia de Dios, como esa iglesia que sustituye el ministerio de Cristo aquí en la tierra, el ministerio de evangelismo, el ministerio de salvar almas, con poder, el ministerio de ayuda. Dice que se arrepintieron, se convirtieron allí. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no oyere, el que no creyere será condenado. Escuche bien, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Quiénes echarán fuera demonios? La iglesia de Cristo, aquellos que se quedaban allí. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren aún cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, sí, esos enfermos que están en tu comunidad, esos enfermos que están en tu familia, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero eso ocurre, hermanos, cuando no hay limitación y cuando no hay impedimento en aquellos que son parte de la iglesia de Dios, y que el Espíritu de Dios se manifiesta y fluye con poder a través de su iglesia y se cumple el objetivo de la iglesia. Por eso, como a través de los tiempos han surgido muchas, quizás vamos a decir, enseñanzas, muchas líneas de pensamiento, el cual en muchos casos tiene hoy a una iglesia dormida, a una iglesia inmóvil, a una iglesia que no hace nada más que quizás venir un día a la semana y reunirse un ratico cuando hay tiempo. Esa iglesia no es la iglesia de Dios. Escúcheme bien. La iglesia de Dios es la que es usada sin límite por el poder de Dios para cumplir el objetivo que el Padre quiere que se cumpla en ella. Por eso Jesús era el Mesías. Por eso Jesús fue el esperado de tanto tiempo, el ungido del Señor, porque a través de él fluía el poder de Dios y se cumplía el objetivo y la obra que el Padre le mandó que se cumpliese. Y nosotros somos el cuerpo de ese Cristo. Usted y yo, que somos parte de su iglesia.
Pero para que fluya el poder de Dios, escúcheme bien, no puede haber limitación. Dios está en su iglesia, la iglesia elegida y comisionada por Jesús. Esa iglesia de poder que será y es el vehículo para la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es el conducto. Jesús de Nazaret fue el conducto a través del cual la deidad, dice que toda la plenitud de la deidad fluía a través de él. Tal era así que aquellos que lo miraban, que lo tocaban, y si vimos su gloria, aquel que nos pudieron palpar, como dice allí Primera de Juan, aquel que pudimos palpar con nuestras manos, tocar, escucharle hablar de cerca, aquel que comía con nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria resplandeciente, gloria que no era común. A través de él fluía tal gloria y tal poder, sin limitación, sin prejuicios, sin decir, bueno, ¿será que Dios me quiere usar? ¿Será que yo puedo orar y que un enfermo sea sanado? ¿Será que en la voluntad de Dios? Escúcheme bien, Cristo lo está diciendo. No es su función como iglesia decidir si se sana el enfermo o no. Su función es ir y orar por el enfermo, poner sus manos, tener fe en que aquel que lo dijo es fiel para cumplir toda promesa. Y llevar una vida consagrada y limpia, sin impedimento, para que el poder de Dios fluya a través de usted. ¿Sabe por qué no fluye el poder de Dios a través de la iglesia? Porque la iglesia está llena de obstáculos. Porque la iglesia está llena de limitaciones. Porque a la iglesia le falta consagración, le falta santidad, le falta quebrantar la persona humana para que sea Dios quien fluya libremente. A la iglesia le falta decir, no es lo que yo pienso ni las leyes que yo creo que están bien, es lo que el Padre dice, es lo que Dios dice y lo que me manda hacer. La iglesia es necesario que entienda, usted y yo, mi hermano, que somos parte de la iglesia, individualmente tenemos que entender una cosa: nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, ni para hacer según nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento queda nulo ante la voluntad del Padre. Nuestra misión, que nosotros creamos que es nuestra visión de vida, queda deshecha, porque nosotros estamos aquí como iglesia para cumplir la misión que Él nos ha dado. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Sin límite. La iglesia es el conducto elegido para manifestar a este mundo, hasta el fin de los tiempos, el poder, la gracia y la imagen del Dios invisible. Recuerda que dice Colosenses 1, dice, y aquel Jesús era la imagen visible del Dios invisible. O la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué veían la gente a través de Jesús? ¿Qué podían ver a través de Jesús? Pues la iglesia es la representación de Jesús, la imagen de Jesús en este tiempo. Y desde que Él se fue, es la iglesia. Ahora está viendo el mundo la imagen del Dios invisible, visible en la iglesia. Ay, ay, ay. ¿Está viendo el mundo eso? ¿Está viendo la imagen libre de la deidad, la plenitud? Ese Dios invisible que muchas veces nos dicen, no creo en Dios porque no lo veo. Hermanos, si nosotros pudiéramos mostrarle a Dios con nuestra consagración, santidad, pureza y quebrantamiento de nuestra humanidad a ese mundo, la gente que se acerca a nosotros diría, no, pero yo lo veo en ti. Por cómo te comportas, por cómo hablas, porque tu palabra no es tu palabra, es palabra de Él. Porque algo hay que no pertenece a tu humanidad. Así le decían a Cristo, ¿quién es este que habla estas palabras? ¿De dónde aprendió este? Porque a pesar que lo vimos crecer, está hablando, no son palabras de Él. Lo mismo pasó con Pedro y Juan, hombres del vulgo. ¿Dónde aprendieron a hablar así? Porque no eran palabras de ellos, eran palabras de Él. La gente que lo escuchaba hablar a Dios a través de ellos. Por eso se convertían en 3,000, 5,000 personas. Por eso la humanidad se salvaba.
lo que está haciendo la iglesia hoy? Más que encerrándose en cuatro paredes, que no está mal. Es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es hermoso adorar a Dios juntos. Es primordial adorar a Dios juntos, venir a este lugar y congregarnos. Pero además de eso, esa no es la misión de la iglesia en su totalidad. Esa es la misión de nuestras vidas, para consagrarnos y para alimentarnos y para entrar en comunión con Dios, lo que venimos a hacer aquí. Pero la misión de la iglesia dice que son llamados fuera. Allí afuera es que se demuestra la misión de la iglesia. Cuando hay un necesitado, dice, vamos a ver lo que leímos al principio en Hechos 2:43, dice: y entonces muchas maravillas y señales eran hechas por aquella iglesia, por aquellos apóstoles, por aquellos que comenzaron la iglesia de Dios. Muchas señales y maravillas está haciendo el Señor, señales y maravillas a través de nosotros. Vamos a respondernos nosotros mismos. Hemos nosotros decidido formar parte de esa iglesia de Dios. Formar parte de la iglesia de Dios no es un día decir, ay, quiero seguir a Dios, qué lindo es. Hay una responsabilidad, hay un peso, hay una misión, hay un objetivo al cual llegar. Cuando decidimos ser la iglesia de Dios, estamos diciendo, yo voy a ser la imagen del Dios invisible, visible aquí en la tierra. Yo voy a cumplir esto que dice la palabra de aquel del cual yo he decidido ser parte. Cuando venimos a ser iglesia, entendemos que Dios fluye completamente a través de su iglesia. Entonces, por eso dice que muchas maravillas y señales eran hechas. Pero no solo eso, dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Ahí no había división. O sea, el diablo ni tan siquiera podía quejarse delante de Dios diciendo, mira, esa iglesia que tú escogiste está toda dividida. ¿Cómo tu poder va a fluir ahí? No. Dice que estaban juntos. Estaban en un mismo sentir, parte de una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Estaban en un mismo espíritu. No había limitación en aquella iglesia. Dice, y además tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un quebrantamiento de lo material. Había un quebrantamiento en aquellas personas que ellos decían, ¿para qué? Mi prioridad ya no es hacer edificios aquí. Mi prioridad ya aquí no es tener mucho. Si un hermano mío necesita, yo soy capaz de quitármelo yo y ayudarlo a él, porque los dos juntos nos vamos de aquí un día. Esa era la iglesia. Por eso al principio les dije, volvamos a ser iglesia. No volvamos a ser una congregación por ahí. No. Volvamos a ser esa iglesia. Esa iglesia llena de poder. Esa iglesia que no está derrotada. Esa iglesia que no está dormida. Esa iglesia que no está avergonzada por malos testimonios. Tomemos la decisión, consagremos nuestro corazón, circuncidemos el corazón, hagamos pacto con Dios de santidad y pureza y quebremos todo lo material, toda la vanidad de este mundo, la humanidad nuestra que nos limita y limita el poder de Dios para que fluya a través de usted. Es un impedimento, la carne es un impedimento, lo material es un impedimento. El amor a ellos nunca va a dejar que Dios fluya a través de usted. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Mira, hermanos, a muchos quisieran que esas palabras no estuvieran en la Biblia. Porque si el templo abre 2 días y muchas veces esos 2 días no venimos, imagínese usted perseverar cada día en el templo. La iglesia lo hacía porque allí iba a buscar la presencia de Dios. La iglesia lo hacía porque ese era el lugar, el momento, el tiempo precioso, amado, anhelado por ellos, donde sentían la presencia de Dios, donde estaban en comunión con el Padre, donde el Padre les instruía a través de su espíritu lo que debían de hacer. Queremos ser iglesia de poder. Queremos orar por todos los enfermos estos de COVID, por nuestros familiares que están enfermos y que sanen. No queremos verlos sufrir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Si no queremos estar tiempo con Dios, si estamos pensando en lo que podemos hacer para beneficio nuestro y no para beneficio de la obra de Dios, si estamos pensando más en nosotros que en el poder de Dios que fluye en nosotros, estamos pensando más en engrandecer el hombre exterior y mantener aprisionado el hombre interior cada vez más donde habita el Espíritu de Dios. No hay una iglesia de poder en esas condiciones, hermanos. No hay una iglesia de poder así. El reto es serio, el desafío es serio, la recompensa es maravillosa y gloriosa, y el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Porque si nosotros pensamos mantener la misma actitud y la misma posición hasta que Cristo venga, mi hermano, Jesús lo que va a encontrar aquí no es una iglesia haciendo su voluntad. Es una iglesia acomodada. Es una iglesia detenida. Es una iglesia limitada. El tiempo se acaba para que las vidas sean salvadas, para que las almas sean rescatadas de un tormento eterno que es real. Quiero decirle, ese tormento eterno es más real que todo lo que nosotros podemos ver ahora. Porque pensamos que lo que no se ve no es real porque no lo vemos. La Biblia dice, de eso que no se ve fue creado todo lo que podemos ver. O sea, eso fue real primero que todo esto que vemos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Qué amor se disfrutaba en esa iglesia. Sencillez de corazón. Ahí no había uno que quería comer un trozo de pan más que el otro. Ahí no había uno que pensaba más en él que en el otro. No había una sencillez de corazón. Dice, y alabando a Dios. Entonces usted puede decir, claro, mire, si hacían señales, prodigios, podían comer, además tenían pan para partir. Sí, pero tenían un imperio romano persiguiéndoles. Pero tenían, y el reunirse le costaba la vida. Como hay parte de la iglesia de hoy que le cuesta la vida reunirse. O sea, ellos alababan a Dios porque su vida y el poder de Dios estaba en ellos. Su vida dependía de Dios. Su vida estaba consagrada a Dios. Por eso Pablo dice, no, ya yo no vivo. Si me persiguen, si me tiran en prisiones, si me dan látigos, si me matan, ya yo no vivo. Cristo es quien vive en mí. ¿Y quién va a matar a Cristo? Nadie. Esa es la convicción. Dice, entonces la misión se cumplía. ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvar al mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Salvar al mundo. Y dice, y el Señor añadía cada día a esa iglesia los que habían de ser salvos. A veces no vemos personas siendo salvadas a nuestro alrededor porque nosotros estamos limitando que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y la palabra que hablemos que sea del Padre y a través del Espíritu Santo quebrante el corazón de aquel que no cree y lo convenza de pecado. En Jesús sucedió y en aquella iglesia dice que sucedió. En la vida de los primeros cristianos sucedió así. Jesús nos dice algo tremendo allí en 1 de Juan 2:6. Primero, debemos andar como Él anduvo. O sea, debemos hablar lo que Él habló, lo que el Padre le mandó. Debemos andar como el Padre le mandó y como nos manda a nosotros hoy. Debemos ser como el Padre quiere que seamos, no como nosotros queremos ser. Debemos igual quebrantarnos, igual que Jesús. Y también dice en Juan 14:12 algo tremendo. Steven, ponlo ahí, Juan 14:12, a ver qué dice. No, porque las obras quedaron allí. Qué hermosas obras hizo Jesús. Qué poder aquel que fluía a través de Jesús. Juan 14:12, si no lo pones lo leemos aquí.
Juan 14:12 dice así. Permítame un momento, que lo tengo acá. Todos lo conocen. De cierto, cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cree usted en el Señor? Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que sea glorificado el pastor, el hermano que está en el banco. ¿Qué dice ahí? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, otra vez lo repite y lo confirma, yo lo haré. En su nombre, tal como Él fue, que seamos nosotros. La pregunta es, ¿cuánto hemos impedido a que esto suceda? ¿Cuánto hemos limitado y hemos impedido a Dios? Comenzamos diciendo que en la persona de Jesús podía haber impedimento, menos lo hubo. Y por eso fluyó el poder de Dios. En la iglesia primitiva, ellos podían impedir el poder de Dios y limitar el poder de Dios en sus vidas y a través de ellos. No el poder, escúcheme bien, no el poder que posee Dios, no el poder que tiene Dios, sino el poder a través de ellos para que se cumpla el objetivo en la tierra. ¿Cuánto nosotros como iglesia hemos impedido a Dios? ¿Será que lo hemos impedido? ¿Será que lo hemos limitado? Con nuestras acciones, con nuestros sistemas de pensamiento, con nuestras limitaciones. Es nuestra misión y el objetivo para alcanzar en nuestra vida que se logre un quebrantamiento tal que nada pueda impedir a Dios a través nuestro. Necesitamos consagración, quebrantamiento y disciplina del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir disciplina del Espíritu Santo? Y con esto vamos a terminar. Disciplina del Espíritu Santo es cuando nosotros queremos hacer algo y el Espíritu Santo nos dice no, no es así como se hace. Y nuestra carne quiere ir y nuestros pies quieren ir y queremos disfrutar. Y el Espíritu Santo nos disciplina. Tenemos que aceptar esa disciplina y aprender a vivir en esa disciplina, hermanos amados. Y la disciplina mejor es cuando nos ha quitado aquello que más anhelamos. ¿Quiere ver cómo el Señor disciplinó a Abraham? Dijo, ve, sube al monte y ese único hijo que te costó 100 años tener, ve y sacrifícalo. Y Abraham podía haber dicho, no, el único. Pero dice que Abraham fue, vivía en la disciplina de Dios. ¿Vivimos nosotros en la disciplina del Espíritu Santo en nuestra vida? Para eso es necesario la consagración y el quebrantamiento, para volver a ser iglesia, para que Dios obre a través de la iglesia sin limitación y que solo sea limitado el poder del anticristo cada día, el cual decía Juan, decía aquel que oíste hablar que venía y que yo digo ya está en el mundo. Juan lo dijo. Oíste hablar que venía, porque Cristo habló de él. Y Juan le dijo, ya está. El espíritu del anticristo ya está. Y hay algo que lo limite, y hay algo que lo detiene, y hay un poder que lo frena. ¿Somos ese poder? Hermano, no limitemos a Dios a través de nosotros, sino que a través del poder de Dios fluyendo libremente en nosotros, limitemos el poder del anticristo. Cada día más, porque cada día lo vemos más. Todo aquello que se opone a Dios, de aquellos anticristos, contrarios a Dios, ¿verdad? Que promueven leyes en contra de Dios. El mundo necesita esa iglesia con poder, una iglesia triunfadora, una iglesia que haga la diferencia. Seamos hermanos esa iglesia, porque la venida del Señor se acerca y es necesario que el Señor encuentre fe en la tierra. Es necesario que el Señor nos encuentre con nuestros rostros levantados, alegres, porque viene nuestro Dios, porque viene nuestro Señor, y no así avergonzado diciendo, Señor, no cumplí lo que me dijiste. Y no escondiéndonos diciendo, ay, Señor, ¿a dónde
donde voy a ir. No hice no, yo iba, Señor, me sentaba, escuchaba, cantaba si tenía el deseo de cantar, si no me quedaba callado, cantaba si me sabía la canción, si no, ni hacía el intento por aprendérmela. Escuchaba tu palabra porque vaya, había que aguantar al predicador hablar. Señor, yo hacía todo eso, pero lo que tú me mandaste de ser iglesia, de verdad, la misión de la iglesia, no lo hice. El Señor Jesús dice ahí en Lucas 23, preparados para ese momento, para que puedan ser hallados en pie, dignos, cuando venga el Hijo del Hombre. Dignos, decir, Señor, lo que me diste para hacer, lo hice para tu gloria. Ahora me voy contigo. Y no solo yo, sino aquello que tú me has dado. Aquello a cual les prediqué, les serví, por los cuales oré. Aquellos que alcanzaron tu amor. Que tu palabra llegó porque tú fuiste el canal yo fui el canal que tú usaste. Tu poder fluyó de tal manera que, Señor, estamos en victoria, vamos a la eternidad. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Limpia, pura y sin mancha ni arruga. Sin limitación. Es posible, escúcheme bien. Les voy a decir una cosa. Es posible no pecar. Es posible no pecar. Pero para vivir en una vida donde no pequemos, tenemos que quitarnos todas las limitaciones y dejar que el Espíritu Santo haga la obra y quiebre y quebrante. Y podemos una que otra vez caer en pecado, pero es posible no vivir pecando. Seamos esa iglesia que el Señor viene a buscar. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú no nos has dejado huérfanos. Te damos las gracias porque tu poder, tu Espíritu Santo, la plenitud de la deidad, Señor, tú has querido que habite en tu iglesia, aquella que habitó en Jesús de Nazaret, y que después de su ascensión, Señor, tú has dispuesto y has establecido que habite en la iglesia. Gracias, Padre, porque tú estás en tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Porque el Hijo está en medio de la iglesia. Padre, solo permite y ayúdanos a hacer esa iglesia que no te avergüence, sino que te represente en este mundo. Con poder, con unción, con señales, maravillas. Con todo lo que tú quieras hacer a través nuestro, Dios. Que no seamos nosotros, Señor, que impongamos la limitación. Quita todo impedimento que encuentres en nuestra vida, Señor, para fluir libremente a través de tu iglesia. Para que en medio de estos tiempos el mundo pueda ver a tu iglesia en acción. A tu iglesia obrar, a tu iglesia amar, a tu iglesia orar, a tu iglesia salvar. Que pueda, Señor, usarnos con poder. A cada uno de nosotros, tú sabes, Señor, las áreas donde hay que trabajar. Pero que nuestra disposición sea dejarte trabajar en nosotros. Someternos a tu disciplina, aunque duela nuestra carne, Dios. Pero es necesario ser quebrantado. Es necesaria la consagración y la santidad. Es necesaria la pureza. Porque sin esa santidad no te vamos a ver. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Yo te voy a pedir, oh Dios, oh Padre de amor, oh Padre eterno, oh Padre poderoso, lleno de misericordia, que tú seas con todas esas vidas que están siendo afectadas en su salud. Padre, que tú les fortalezcas
primeramente espiritualmente. Porque sabemos que si el espíritu está fortalecido, Señor, si el espíritu está fuerte en ti, está firme en ti, podremos atravesar cualquier necesidad en este mundo, ya sea de salud o cualquier otra necesidad, la podremos atravesar sin problemas. Mientras que seas tú en nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu. Que sabemos que la carne un día va a pasar, todo esto va a ser deshecho, pero el espíritu para siempre irá a morar contigo. Amado Señor, pon tu mano de sanidad. Nos ponemos de acuerdo como iglesia. Pon tu mano de sanidad sobre aquellos que necesitan sanidad en sus cuerpos. Aquellos que claman a ti, Señor, que no desfallezca su fe, que sigan orando con fe a ti, porque tú escuchas, Señor, y tú respondes. Lo sabemos porque tú eres fiel, porque tú no cambias, porque tú no fallas. Tú los conoces a todos. Y aquellos enfermos espiritualmente, Señor, sánales. Sana, Señor, las almas, para que podamos ser hallados, Señor, instrumentos tuyos, el conducto a través del cual fluyas tú, y podamos reflejar al mundo y a los que nos rodean tu amor, tu gracia y llevar salvación. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, haga un cambio en los corazones. Que seas tú, oh Dios, tratando con los corazones. Sabemos que estás pronto a venir. Sabemos, Señor, porque así los tiempos lo van revelando, Señor. Y Señor, te decimos así, el Espíritu y la novia te dicen, ven, Señor. Anhelamos que venga, Señor. Ven, Señor Jesús. Anhelamos estar contigo. Que el amor eterno del Padre, la gracia del Hijo y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con tu iglesia hoy, con todo tu pueblo, con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Desde ahora y hasta el día en que tú regreses. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y que seamos iglesia. Escúchenme bien, que seamos iglesia. Cada uno individualmente. Dediquemos esta vida, lo que tenemos aquí, dediquémoslo al Señor. Y seamos esa iglesia que Dios viene a buscar, de la cual Él se siente feliz. Como un padre, cuando su hijo es obediente, cuando su hijo obedece a su voluntad, se siente feliz, realizado. Así que el Señor nos puede encontrar haciendo su obra en medio de los tiempos. Dios le bendiga.